Gloria al Señor. Declare conmigo, esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto para recibir la indestructible, siempre viva, poderosa palabra de Dios. Nunca seré la misma persona, nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén. Hoy es un día de victoria, amén. Un día en el cual debemos de glorificar a Dios con todo nuestro corazón y ser muy, pero muy agradecidos con ese Dios que nos ama, con ese Dios todopoderoso que dice en su palabra que desde la eternidad usted y yo estábamos en la mente del Señor. Así es que cada uno de los que estamos acá, de los que pertenecemos al reino de Dios, ya fuimos escogidos por el Señor para participar en su reino. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 6. Dice, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Gloria a Dios por su palabra, amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Damos alabanza al Señor, damos gloria a Dios. Hemos venido en toda la semana escudriñando la palabra en todo el proceso de estos días, lo que aconteció hace más de 2000 años y resto. Y lo único que encontramos es un amor de Dios que no entendemos, un amor incomprensible de Dios hacia toda la humanidad. Es aquí donde podemos entender lo que Él mismo nos declara: de tal manera nos amó Dios, de tal manera ha amado este mundo, que envió a su propio Hijo a morir por nosotros. Jesús procuró detalladamente cumplir con todas las profecías que habían hablado, válgame, los profetas, desde el libro de Génesis hasta el último momento, hasta que Él pudo decir: consumado es, ya cumplí mi misión. En ese momento, ayer mencionábamos, dice la palabra del Señor, ahí en el mismo capítulo 24, el versículo 44, dice: cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Un eclipse del sol dura minutos, pero Dios, dice la palabra del Señor, que oscureció el día por 3 horas. Dice, y el sol se oscureció. Un acontecimiento que podía poner a temblar a todos aquellos que estaban alrededor, ¿verdad? Los que hemos vivido en algún momento un eclipse de sol, vemos que es algo que le trae a uno cierto temorcito, ver cómo los pajaritos se van a dormir, las gallinas se van a dormir, todo se queda en un stand-by. Precisamente en ese momento, dice la palabra del Señor,
que el velo del templo se partió. Y recordemos, y retomando un poquito de lo que prediqué ayer, en el santuario, en el lugar santísimo, no podía entrar absolutamente nadie. En ese lugar estaba ubicada el arca del pacto, que tenía las tablas que Dios le había dado a Moisés, tenía la varita de Aarón que había reverdecido como señal de que era el escogido de Dios, y tenía también el maná. Ese lugar fue construido cuando Dios le muestra a Moisés lo que Él tiene en el cielo. Dice, conforme a lo que yo te he mostrado, tú lo harás. En ese lugar era cubierto con un velo sumamente grueso, no sé, 30 centímetros, no sé cuánto, pero era demasiado grueso, eran varias capas. Y el sacerdote principal, una vez al año, solamente podía entrar en ese lugar. Entraba con un cordón atado a su cintura, con unas campanitas que tenían que estar sonando, donde él se movía para allá, para acá, y la gente que estaba afuera estaba expectando. ¿Suenan las campanitas o no suenan? Porque si las campanitas no sonaban, ese cordón salía de la cortina y había que jalar a aquel muerto porque había entrado en pecado. Nadie más podía entrar. Nadie podía atreverse a estar en aquel lugar. En aquel lugar había un incensario donde aquel sacerdote movía, prototipo de nuestras oraciones delante del Padre. Él estaba orando, él estaba ahí, y tenía que ser elegido directamente por Dios. El velo en aquel momento en que Jesús está en la cruz, todavía no ha sucedido el terremoto, que dice que hubo un gran terremoto en toda la tierra. En ese momento el velo se parte, no de abajo, lo que es lo normal, de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. ¿Quién lo partió? Fue el mismo Dios, la misma mano de Dios. Dijo, yo quito lo que estorba, esto ya no se necesita, dice la palabra del Señor. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, vámonos a Efesios. Gloria al Señor. En el versículo 14 al 18, nos muestra, nos enseña, nos habla sobre la razón por la cual el velo se parte y qué sucedió en ese momento. Dice la palabra del Señor, vamos a leer el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El Señor Jesús cumple su propósito y vamos a continuar leyendo. Dice, porque Él es, ¿qué es? ¿Quién es Jesús para usted y para mí? Es nuestra paz. Él ha traído una paz que nosotros no conocíamos. Es la paz de tener paz con Dios y podemos tener paz con los hombres. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, del pueblo judío y del pueblo gentil, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades. O sea, en nuestros hogares no deben de haber enemistades. Nuestras familias deben de vivir de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña. Vivir en paz unos con otros.
echar de nosotros toda rencilla, toda separación. Dice la palabra del Señor, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Así es que, mis hermanos, si tenemos algo con alguien, mejor es que hagamos la paz, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Ok? ¿Qué más nos dice la palabra? Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, otra vez dice, las enemistades. Ve cuánto le molesta a Dios que haya enemistades entre nosotros, que muchas veces rechazamos a una persona, rechazamos a otra, nos cae mal, no nos gusta lo que hace, estamos en esa discusión. Ahí no está el Señor. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay paz, ahí hay gozo. Y Él vino a traer esa paz interior. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz otra vez a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos, leamos esta palabra, entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Alguien dijo un amén? ¿Alguien puede glorificar a Dios? Porque antes no éramos, antes no le pertenecíamos. El pueblo gentil no tenía derecho a acercarse a Dios. De hecho, en el tabernáculo, así como está ahí, había un patio que era el patio de los gentiles. Desde ahí ellos podían escuchar, ellos podían ver, pero para pertenecer al pueblo de Dios, todo hombre debía de ser circuncidado y debía de aceptar la ley de Dios conforme a la palabra. Ahora, ¿cuánto le damos gloria al Señor de que hoy es a través de la sangre del Cordero que entramos y a formar parte del reino de Dios? Amén. Y Él, en ese momento, esa división de unos y otros, el Señor la quita de en medio. Ahora todos tenemos derecho por Jesucristo, por nuestro Señor, a entrar en el lugar santísimo. En el libro de Hebreos capítulo 4, el Señor nos enseña cuán maravilloso es esto. Y Dios vino a cumplir esto en nosotros. Dice en el capítulo 4, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. O sea, ya no es judío, no es griego, como dice la palabra de Dios, no son gentiles, todos hemos sido injertados por el bautismo, así lo dice la palabra de Dios, al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador y ser bautizados en las aguas, prototipo, símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Somos injertados en el cuerpo de Cristo y pertenecemos a la iglesia que es el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. Ahora, volviendo a la celebración que hoy recordamos, vámonos nuevamente a Lucas 24. Quiero que mantengan una alabanza en su boca, una adoración al Señor. Gloria a Dios. Hoy es un día, como les digo, un día de victoria. Amén. Un día de gloria, un día de poder, un día de resurrección. Todo lo que está muerto, todo lo que usted cree muerto, todo lo que usted le dice es imposible, en Cristo es resucitado. Amén. En Cristo vuelve a la vida. Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengamos como en abundancia. Así que el pueblo de Dios debe de vivir en esa abundancia, en ese gozo constante, continuo. Amén. Y vamos a rescatar varias cosas importantes en este pasaje, donde vemos que las mujeres que acompañaron a Jesús, todas ellas tenían el nombre de María, y María Magdalena y María no sé cuál, incluyendo la Virgen María. Ellas venían, habían preparado
especies aromáticas, una tradición judía, que ellos van y luego vuelven a embalsamar, embalsaman al cuerpo y luego lo están ungiendo con esos aromas. Y ellos esperan el día sábado, que pasara el día de reposo, y tempranito en la mañana, el domingo, ellos corren, van con sus especies, y lo primero que se dan cuenta es que algo no está igual. Cuando usted y yo le creemos a Dios, ¿hay alguien aquí que le crea al Señor? Debemos de esperar ver esa piedra removida. Debemos de confiar en Dios, que lo que nosotros, porque esa piedra había que moverla entre varios hombres, pero Dios envía a sus ángeles y la mueven. Eso quiere decir que para tu Dios, para mi Dios, no hay nada imposible. Absolutamente nada imposible. Ahora, ellas entran en la tumba y vienen a buscar el cuerpo de Jesús. En estos días, viendo algunas de las cosas que se han dado en estas semanas, sentí mucho dolor, sentí mucha tristeza y me di cuenta de la gran responsabilidad que tenemos por delante. Muchas de las personas que van a las procesiones, que van siguiendo todas esas tradiciones, su corazón es sincero para Dios. Aman a Dios, pero no conforme a su palabra, no conforme a lo que está escrito en la Biblia, sino conforme a las tradiciones de los hombres y al engaño que se les ha dado. Por eso es importante, mis hermanos, que la iglesia retomemos en llevar el mensaje de salvación. Ellos corren a buscar a un Cristo muerto, a un Cristo que está colgado en un madero, a un Cristo que todo lo que se le presenta es un panorama negativo. Pero usted y yo hemos conocido al que resucitó, al que está vivo, al que camina en cada uno de nosotros. Por lo tanto, debemos demostrar a ese Cristo vivo en nosotros para que ese mundo que nos rodea puedan conocerle, puedan alcanzar, tener el conocimiento. Ahora, viendo, dice la palabra del Señor, obviamente que no encuentran el cuerpo, y los varones que se les presenta, dice, ellas tienen temor, versículo 5, y dice, bajaron a tierra sus rostros, y ellos les dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ahora, lo más triste, hermanos, es que muchos cristianos, muchos que hemos recibido de Cristo, muchos que ya le conocemos, en tiempos difíciles parece que tu Dios y mi Dios está muerto. Nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de preocupaciones, nos llenamos de pensamientos negativos y le permitimos al enemigo presentarnos como si él no hubiera pagado el precio ya por nuestras almas. Ciertamente somos, y Dios, el Señor lo sabe, y también lo hablaba ayer, nosotros somos creados a la imagen de Dios. Tenemos un cuerpo físico, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Pero para cada una de estas partes Dios ha provisto. Y la resurrección alcanza en la totalidad. Nuestro cuerpo se ocupa de las cosas del mundo. Nuestra alma se ocupa de nuestro bienestar y se molesta cuando no está el bienestar. Y nuestro espíritu busca la presencia de Dios. Esas son las tres partes de nosotros. Y para todos ellos Dios tiene provisión. En la parte física, Cristo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice la palabra del Señor, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Y Él nos enseña con su testimonio, con su ejemplo. Él nos enseña hasta la muerte y muerte de cruz que podemos ser más que vencedores en la parte física, en la parte carnal, en nuestras debilidades, en todo aquello que nos
nos llama a desobedecer y a vivir una vida de pecado. Y Él fue hombre igual que todos, no todo ser humano, todos ustedes los varones y toda persona natural, humana, y Él nos dio su Espíritu Santo para que tuviéramos paz. Por eso habla tanto de la paz y de no tener enemistades entre nosotros. ¿Por qué? Porque si tenemos a Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. El Espíritu Santo produce ese bienestar para que nosotros podamos vivir una vida de gozo, una vida de paz, una vida de fortaleza, una vida de victoria, para que podamos mostrar rostros diferentes a los que el mundo está mostrando. Por eso nos llama a ser luz en medio de todas las tinieblas, porque nada más tenemos que mirar quién es el que habita en nosotros y darnos cuenta que no estamos solos. Él nunca nos dejó solos. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos, guardará nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro enfoque debe de estar en Él. Y la palabra del Señor nos enseña que nuestro Dios, tu Dios, mi Dios, no está muerto, ha resucitado. En aquel momento, la gloria del Señor, yo meditando en esta palabra, yo podía ver, ayer les mencionaba, que yo podía ver, en el momento que Jesús estaba en la cruz, el Padre le decía, mijito, ya casi, ya ahorita vas a estar conmigo, no te preocupes, ¿verdad? Como aquella madre que está a punto de dar a luz, y empuje un poquito, ya casi, y cuando nace el niño, se le olvidaron sus dolores. Él regresaría a casa. El Hijo regresa al Padre. Y Él dice en San Juan 17, Padre, la gloria que me diste, quiero que me la des y que también la compartas con todos los que tú me has dado. ¿Cuánto la gloria a Dios por eso? Amén. ¿Qué significa la gloria? El gozo del Señor. La victoria que Dios ha alcanzado, la ha alcanzado para todos nosotros. Cuando un equipo de fútbol o de lo que sea, los fanáticos lo van siguiendo. Y cuando ese equipo alcanza la victoria, no la alcanza solamente los que están jugando. La victoria la tienen todos los que les están siguiendo. En este caso, Jesús nos ha dado a nosotros la victoria sobre Satanás, sobre la muerte y sobre el pecado. Sobre todas las cosas, la victoria está del pueblo de Dios. Es para la gloria de Dios. Amén. Vamos, por eso la palabra de Dios dice, vamos de gloria en gloria, de poder en poder, porque para cada circunstancia en nuestra vida, Él nos ha ido adelante de nosotros y ha vencido. Cuanto la gloria al Señor. Entonces vemos aquí que la palabra del Señor nos enseña y nos dice ahí que Él ya no está en aquella tumba. Ahora Él ha elegido tu corazón y mi corazón para habitar en Él. ¡Qué maravilla! Somos aquellos que hemos resucitado, dice la palabra de Dios, juntamente con Él para vida eterna. Él nos dio la victoria en la cruz. Ahora, siguiendo leyendo este capítulo, nos encontramos una historia muy interesante. Van dos discípulos de camino. Yo me enfoco y puedo ver a aquellos discípulos después de lo acontecido. Pensemos cada uno de nosotros cómo nos sentiríamos, cómo estábamos, desanimados, pensando en los milagros, en las resurrecciones que Jesús había hecho. ¿No podría haber impedido que le pasara esto? Aquel que iba adelante, aquel que era el que ellos habían confiado, había muerto. Y eso lo van comentando los discípulos que van camino. Los otros discípulos se fueron al aposento alto, llenos de temores, llenos de inseguridades. Ya Jesús físicamente no estaba con ellos. Y hay momentos en nuestra vida que nosotros sentimos como que Jesús no está. Sentimos como que no nos escucha, como que no. Pero en nuestro interior tenemos una vocecita que nos dice, aquí estoy. Yo estoy con ustedes. No temas. Yo soy tu Dios. Esfuérzate. Sé valiente. Pero nuestra humanidad sigue meditando.
Y aquí ellos iban hablando precisamente sobre los acontecimientos, sobre las situaciones, estaban tristes. Y Jesús tiene su fogosidad. Dice que de pronto se les aparece a la par y van caminando con ellos. Y es que en este caminar, siempre, recordemos esta palabra, siempre Jesús está contigo. En todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Pero Jesús quiere que le cuenten de qué están hablando, Él lo sabe. Y ellos comienzan a hablarle de las circunstancias. Él es el único forastero que no sabe lo que ha pasado entre nosotros. Y ellos comienzan a hablarle, y Jesús a escucharles. Y en determinado momento, Él comienza a explicarle las Escrituras. Desde Génesis, todas las profecías debían de ser cumplidas en ellos. Este hombre sí sabe lo que eran ellos, sí conoce algunas cosas. Y él de pronto hace que va a seguir su camino y aquellos muchachos le dicen, maestro, señor o lo que fuera, quédate con nosotros, ya es tarde. Queremos ser compasivos, queremos ser amistosos. Y le dice, quédate aquí con nosotros y ya mañana sigues. Y Jesús entra con ellos y entra a tu casa, entra contigo para bendecir lo que hay en tu casa. Cada persona que ha recibido a Cristo es portador del resucitado, es portador de la resurrección. Y Él entra y se sientan a la mesa y Él es el que toma el pan y lo parte y lo bendice. Y en ese momento, dice la palabra del Señor, que sus ojos le son abiertos. Pero ya Él se perdió, ya no lo vieron más. Lo que el Señor quería era que fueran conscientes de que Dios siempre está con usted, conmigo. ¿Cómo lo conocemos? Cuando usted dice, el Señor lo hizo. El hermano Jorge que ahora temblaba aquí. ¿Ah? Yo podía sentirlo como una hojita porque lo agarré así de pronto, ¿verdad? Pero ahí el Señor lo llevó porque ahí estaba el Señor para sanarlo. En esas pequeñas o grandes respuestas que tenemos cada día, vemos su gloria, vemos su mover y Él nos está diciendo, yo estoy aquí. Aunque físicamente no me puedan ver, podemos ver el mover del Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Porque el resucitado está con nosotros, porque el Todopoderoso está con nosotros. Amén. Alabamos su nombre, damos gloria a nuestro Dios. El Señor siempre está. Es importantísimo entender que Dios nos entiende a nosotros como seres humanos. Pero Él siempre, si usted ama al Señor y si lo amamos de todo corazón, aun cuando muchas veces cavilamos en diferentes pensamientos negativos, positivos, buscamos respuestas, hacemos nuestras conjeturas, a veces creemos que las sabemos todas, pero en todo momento Dios va a estar ahí para ayudarnos a salir siempre en victoria. Amén. Dice la palabra que en ese momento se volvieron a ver unos a otros. Yo algunas veces les he compartido lo que a mí me pasa y me sigue pasando para la gloria de Dios. A veces yo no siento que el Señor, no siento su presencia. Ora uno y no siempre se siente la presencia del Señor. Y a veces le digo, Señor, no te siento. Necesito sentir, necesito saber que estás conmigo. De alguna manera. Y aquí los discípulos dicen, en el versículo 32, vamos a leer el 31, entonces le fueron abiertos, estamos en Lucas 24, 31, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras?
Ese fuego es un fuego que yo siempre, cuando Él quiere, en este momento lo puedo percibir en mí, en mi interior. Es un fuego dentro que nos da paz, que nos da gozo, que en medio de todo nos hace saber: yo estoy contigo, eres importante para mí, eres especial para mí. Yo morí, aunque solo vivieras tú, yo morí por ti. Ahora, la celebración que se pudo dar en los cielos, yo no me la imagino. Cuando Jesús resucita, la gloria de Dios, si en el nacimiento de Jesús hubo fiesta en los cielos, si en el nacimiento de Jesús los ángeles se presentaron, los coros, para celebrar el nacimiento de Jesús, y le fue enviado a los pastores el mensaje para que supieran que el Hijo de Dios había nacido, en la gloria de Dios hubo un alboroto tan grande porque Satanás fue vencido en la cruz del Calvario y él se le quitó el poder sobre toda la humanidad de esta tierra. Amén. En ese momento Dios pudo ver que tu alma y mi alma eran quitados los grilletes que habían en nosotros, los candados que Satanás había puesto en muchos del ser humano. En ese momento se rompieron, se deshicieron, y Satanás tuvo que irse completamente lejos de un pueblo que hoy sigue alabando y glorificando al Señor. Él no ha dejado su astucia para desviar al pueblo de Dios, para llevarse a todo lo que Él puede, pero Él nos ha dado el poder de Él para que nosotros prediquemos este evangelio. Veamos entonces, gloria al Señor. Dice entonces, versículo 33, gloria al Señor. Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Qué decían? ¿Qué decían? A ver, pueblo de Dios, ¿qué tenemos que decir nosotros? Ha resucitado el Señor verdaderamente. Amén. Él está vivo y vive en nosotros. Él vive, y el testimonio somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Antes estábamos muertos, como dice la palabra del Señor, en delitos y pecados, y Cristo murió por nosotros, nos rescató del lodo cenagoso, nos ha levantado de donde estuviéramos. No éramos dignos de disfrutar de la gloria de Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Yo voy a darle la gloria a Dios por mi salvación. Vino a ser mi resurrección, porque todo el dolor, el sufrimiento, la muerte, todo lo que Él vivió, lo vivió por causa mía, por causa de cada uno de nosotros. Y hoy estamos vivos, pero no vivos solamente en la carne, vivos en el Espíritu para alabarle. Yo le doy la gloria a Dios por este ministerio que hoy ministro. Óigame, tenemos ministros de alabanza, ¿ok? Lo importante es también que cada uno nos consagremos a ese Dios maravilloso. Y hay cosas lindas que Dios aún tiene. Dice que la palabra de Dios que aún los discípulos del Señor no le creían. Mire, hermanos, vivieron con Él 3 años. Les estuvo diciendo, dice la palabra del Señor en el versículo 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Pero ellos no entendían. Estaban turbados, como muchas veces estamos turbados nosotros. La fe les había decaído, porque la fe no es fe si tenemos lo que pedimos, ¿cierto? Se nos acabó la fe, ya lo tenemos. Muchas veces al no verlo, muchas veces al ver las circunstancias, que era lo que ellos estaban mirando, no podían entender cuando Él resucitó. Y hoy es necesario que el versículo que sigue lo apliquemos a nosotros. Dice la palabra del Señor en el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Cuánto necesitamos que Dios nos abra más
el entendimiento para entender lo que no entendemos. Para entender por qué, si esta persona conoce de Cristo, por qué se comporta así. ¿Por qué si la iglesia del Señor comete tantos errores? No podemos entender muchas cosas. Pero precisamente es porque se nos olvida que Jesús habita ahora en nosotros. Y que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Que ya no somos nosotros, como decía Pablo. Ahora es Cristo en nosotros. Y les dijo estas palabras en el versículo 46. Así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Amén. Hoy podemos declararlo, que Él ha resucitado para darnos salvación y vida eterna y nos ha enviado a predicar su evangelio. Hermanos, tenemos que ser luz, tenemos que ser testimonio. Yo creo en mi espíritu esto. Yo creo que usted cree que Jesús no está muerto. Yo creo que usted cree que Él murió por cada uno de nosotros. Amén. Yo creo que el día que usted y yo tuvimos un encuentro con Él, nuestras vidas no volvieron a ser las mismas. Pero que hoy algunos se han vuelto escépticos. Porque no miran, o no miramos, oramos, pedimos, clamamos. Y Jesús está caminando a la par de nosotros y no lo identificamos. No lo reconocemos. Pero con pequeñas cosas, Él te está diciendo: yo estoy contigo. No temas, yo no te he dejado. Mi tiempo es el tiempo perfecto. Hay un tiempo para cada cosa. Este era el tiempo de que Jesús fuera muerto. Este era el tiempo en que Jesús padeciera por nosotros. ¿Qué hubiera pasado? Pensemos un momento. ¿Qué hubiera pasado si Jesús se hubiera negado a morir por nosotros? Lo vimos en el huerto, sudando gotas de sangre, en un estrés terrible, en un momento difícil. Él mismo clama: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y dice papá: para eso viniste. Lo que estamos pidiendo cada uno en el libro de Primera de Pedro dice: si es necesario que por algún tiempo pasemos por diferentes pruebas, porque nuestra fe es probada como el oro en el fuego de la prueba, para que sea encontrada más preciosa que el oro. Amén. En este momento tu fe y mi fe, o la fe de cada uno, va a ser probada, y todos somos probados. Pero era necesario, es necesario que nosotros demostremos con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestro diario caminar, que hemos creído en ese Dios que resucitó, en ese Dios que se hizo carne, en ese Dios que se hizo hombre, en ese Dios que tomó nuestra naturaleza humana y que hoy nos dice: yo te he dado a ti mi victoria. Mi victoria en la cruz no es mía nada más, es de todo aquel que en Él crea. Amén. Así es que aquí nos dice la palabra del Señor. Ahora Él nos da la comisión a la iglesia. Ya Él predicó, Él vivió y Él sigue viviendo a través del cuerpo de Cristo. Y dice aquí la palabra del Señor: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde la casa del alfarero, de donde usted vive, en su propio hogar. Mire, algo que tenemos que esforzarnos un poquito más es predicar en nuestra casa. Predicar ahí se nos hace muy difícil. Por eso el Señor nos dice: soportándonos mutuamente, ayudándonos mutuamente.
¿Por qué? Porque la fe de una no es la fe del otro. Hay personas que tienen una fe más débil, hay personas que tienen una fe más fuerte. Y aquel que la tiene más fuerte debe dar mejor testimonio de que el resucitado está en él o en ella. Debe de ser luz con sus actitudes. Debe de ser consciente de que si estamos en el reino de Dios, no es por nosotros mismos. Cristo pagó un precio muy alto para que fuéramos parte en su reino. Hoy necesitamos volver a entender y que Dios nos abra el entendimiento de que Dios quiere que usted sea testimonio a través del amor de Cristo en su hogar, a través de la misericordia del Señor en su hogar, en su familia, para que sean alcanzados y reunidos todos en torno del resucitado. A veces les exigimos a los que están a nuestro lado y nosotros no estamos dando testimonio. Tenemos que esforzarnos más. Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente. Mira que te lo mando, que te esfuerces en eso que te cuesta, en eso que te cuesta soportar que está a tu lado, eso que te cuesta entender por qué suceden tantas cosas. Por eso dice el Señor que Él es tu paz, Él es mi paz. Y Él nos llama a llevar este evangelio hasta los confines de la tierra, pero no queda ahí. El Señor te dice, pueblo de Dios, ya yo pagué el precio, ya yo marqué el camino, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie llega al Padre si no es a través de mí. Ya yo resucité, vencí a Satanás, sí, a ese bicho malo lo venció en la cruz. Pero también vencí la carne, pero también vencí todas las emociones negativas. Dice la palabra de Dios, perdonaos unos a otros. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y Él dio testimonio. Ahora nos dice, en el versículo que sigue, y voy cerrando, gloria al Señor. Dice, he aquí, versículo 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Lo que he predicado en esta mañana, ¿cuántos somos testigos? Amén. Cada uno de nosotros tenemos nuestro testimonio, nuestro propio testimonio. Dice la palabra del Señor, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. El Señor nos dice, no los voy a dejar solos, yo voy al Padre, pero yo les enviaré la promesa del Padre. He aquí seréis bautizados en el Espíritu Santo y en fuego de Dios. Esa pasión que debe arder en nosotros por ese Cristo que entregó su propia vida por nosotros, que pagó el precio delante del Padre, y Dios no nos toma en cuenta nuestros pecados. El Espíritu Santo ha venido sobre ti para que vivamos esta nueva vida en el Señor, para que vivamos la plenitud de la resurrección de Cristo. Dios ha vencido tus debilidades, mis debilidades. Él pagó tus pecados, mis pecados. Él nos ha dado a todos la victoria el día de la resurrección, cuando nace la iglesia de Jesucristo, en un día primero, domingo, el día que es consagrado para el Señor como primicia para el Padre. ¿Cuántos alaban al Señor? Damos gloria al Señor, damos alabanza a este Dios maravilloso, al Todopoderoso y al Eterno. Testifiquemos, mis amados. Dejemos de andar con una queja avanza. Ay, Padre, ¿cómo nos cuesta? Nos quejamos de todo, todo nos molesta, nos sentimos así como los chiquitos de papi. Sí somos los chiquitos de papi, pero tenemos que trabajar. Y el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros. Vamos a ponernos de pie y vamos a honrar a nuestro Dios. Y quisiera que el ministerio pasara y nos alegrara con esas alabanzas que estaban entonando. Gloria al Señor. Quiero que en este momento te llenes de gozo. No te fijes